Un artículo bastante interesante del exmovilizado del M-19 y ahora crítico de este gobierno, Carlos Fernando Lucio, llamó la atención hace un par de semanas. En este artículo, Lucio denunció al gobierno y lo acusó de no tener sentido ético, ya que cogió la bandera de la paz para volverla una artimaña más al servicio de la verdadera estrategia, que es la de milicianizar al país. Carlos Fernando Lucio, en una entrevista, hizo un análisis bastante detallado de lo que quiso decir en su artículo escrito en las dos orillas. En primer término, se refiere a que hace mucho tiempo las guerrillas colombianas abandonaron sus ideales de lucha y se dedicaron al negocio del narcotráfico en todas las formas, usando a los campesinos, a quienes hoy en día los tienen prácticamente ideologizados y los han vuelto su ejército personal, como lo pudimos ver en los Pozos Caquetá hace algunos días. La milicianización en Colombia se hizo más evidente a partir del 2018, pues las mingas indígenas, los paros de 2021 y la elección presidencial del año pasado tenían una clara estrategia de llevar al poder a quien hoy gobierna. La toma de la multinacional petrolera Emerald Energy y la captura de 70 policías en los Pozos Caquetá por parte de 7.000 milicianos, a quienes llamaron campesinos, es una prueba más de la fehaciente milicianización que hoy tiene tomado este país. Lo más delicado es que el gobierno Petro está aprovechando la mal llamada paz total para fortalecerla, pues la fuerza pública abandonó hace mucho tiempo los territorios más profundos donde hoy gobierna la guerrilla, y los grupos armados se dedican a extorsionar y traficar a sus anchas. Escuchemos a continuación la brillante explicación de Carlos Fernando Lucio acerca del fenómeno de la milicianización en Colombia, que parece haber llegado para quedarse al menos hasta el 2026. A un fenómeno que es realmente la mayor amenaza que hoy se cierne sobre la democracia que hemos logrado construir contra viento y marea y a lo largo de decenios los colombianos. Este fenómeno de la milicianización, de la movilización social y de la acción política es un proceso que lleva ya muchas décadas y que ha contado de alguna manera con una especie de tolerancia excesiva, casi que rayana con la cobardía por parte de la dirigencia política nacional. Yo en el artículo menciono la transformación que comienza a darse en ese orden de ideas en los territorios, prácticamente desde mediados de la década de los años 90, cuando se da una ruptura muy radical en lo que podríamos denominar la tradición o la naturaleza del conflicto colombiano. Uno podría decir que hasta aquel entonces, de alguna manera, las FARC particularmente, dejaron de ser una guerrilla ideológica para dedicarse absolutamente a ser un ejército al servicio del auge del narcotráfico de la época. Eso significó un cambio estratégico en relación con lo que decían hasta entonces los manuales insurgentes de los años 60 y 70, y era que la razón de ser de las armas de la guerrilla tenía que ver con la defensa de los campesinos y de los intereses de los campesinos, enfrentando a un Estado en términos marxistas burgués. Desde aquel entonces, esa naturaleza, en la medida en que las FARC se concentraron en ser el ejército del narcotráfico, esas armas cambiaron de significado y se dedicaron principalmente a defender los cultivos ilegales y defender los laboratorios de la persecución de las Fuerzas Armadas del Estado que luchaban contra el narcotráfico. En aquel entonces, le repito, se dio un auge financiero de las FARC, que fue cuando tuvieron ese crecimiento inmenso de miles de hombres uniformados con fusiles controlando territorios. No obstante, ese crecimiento que ellos consideraban era suficiente no alcanzó para frenar la capacidad del Estado en términos de disminuir el número de hectáreas sembradas y los laboratorios en los territorios.
De tal suerte que ellos tuvieron que hacer un cambio estratégico, que fue pasar de lo que denomino en el artículo la guerrillerización de la defensa del narcotráfico en los territorios por la milicianización. ¿En qué consiste la milicianización? En que pusieron entonces a las comunidades campesinas e indígenas de los territorios a salir a defender directamente como poblaciones los cultivos ilícitos y los laboratorios. Es decir, que desde el punto de vista de la visión estratégica de defender la economía, las economías ilegales, ya la primera línea dejaron de afrontarla las fuerzas guerrilleras regulares y pasaron esa tarea a las comunidades. Pero las comunidades no podían enfrentar a la fuerza pública en los términos de la organización social clásica o tradicional dada para la movilización social y para la protesta. De tal suerte que para poder asumir esa tarea tuvieron entonces que darse una nueva fórmula organizativa campesina, que fue la milicia. Por eso hablo de la milicianización, es decir, la milicianización podríamos definirla como la forma de organización y de adiestramiento de la población para cumplir misiones que alcanzan el nivel de la confrontación militar con la fuerza pública que se enfrenta a las economías ilícitas. La milicianización supone entregarles a las comunidades directamente unas formas organizativas para poder cumplir con misiones de confrontación de mayor nivel con la fuerza pública. Y eso tiene un sentido básico, y es que aunque no se enfrentan directamente con armamento como el fusil, armas de fuego de largo alcance, etcétera, sí de todas maneras es un enfrentamiento al que le incorporan una serie de elementos políticos que tienen como propósito frenar la acción de la fuerza pública, porque inmediatamente, en la medida en que no están confrontando unidades guerrilleras regulares, sino elementos con mucha presencia de la población como tal, pues obviamente la capacidad de respuesta o el nivel de respuesta militar que puede dar la fuerza pública disminuye, y en esa medida fueron avanzando hacia el propósito real de la milicianización, que es la paralización de la fuerza pública por razones de orden político y por razones de discusión de temas de derechos humanos. Luego hay que entender que la milicianización es una estrategia que al final termina protegiendo de manera mucho más eficaz las economías del narcotráfico, las economías de la minería ilegal, las economías ilegales, que lo hacían en la época en que la guerrilla y los grupos armados regulares, irregulares, lo hacían directamente. Esa es la razón de ser de la milicianización. Eso que estoy comentándole, que es, la historia de cuando se da ese giro estratégico, en la medida en que tiene resultados, comienza a ampliar su aplicación en diferentes escenarios. Lo vimos, por ejemplo, cuando milicianizaron, fíjese, después vino la milicianización del movimiento indígena en el Cauca, y empezaron a mostrar de cara al mundo lo que denominaron las guardias indígenas, unas guardias indígenas que utilizaron para montarlas en chivas e irse a bloquear las carreteras cada vez que querían, con supuestas mingas indígenas, y para ir a invadir a Cali, y para irse a tomarse las tierras de la caña de azúcar en el norte del Cauca. Es decir, Colombia ha sido testigo y muchas veces víctima de los abusos de las guardias indígenas, que no son otra cosa que milicias manejadas y controladas por quienes controlan los cultivos ilícitos en los territorios indígenas. Posteriormente a eso vimos que ampliaron la milicianización hacia escenarios de la protesta social, cuando se dieron, por ejemplo, las movilizaciones que comenzaron siendo estudiantiles en el año 2019 y terminaron siendo milicianizadas.
o cuando vimos que emprendiendo el paro del año 2021 terminaron milicianizando la protesta social, generando vandalismo, generando bloqueos para la economía, invadiendo ciudades, destruyendo monumentos públicos, destruyendo el transporte público. Eso es un claro ejemplo de lo que yo denomino la milicianización de la movilización y la protesta social. Lo vimos también, y puse el ejemplo en el artículo, lo que podríamos denominar la milicianización de las elecciones presidenciales en los territorios controlados por las organizaciones criminales de las economías ilegales. Todos fuimos testigos como el día de las elecciones veíamos el transporte de comunidades enteras, casi que militarmente organizadas, en chalupas, en planchones, en chivas, yendo sencillamente como si fuera una orden militar a ir a votar en los distintos puestos de votación por el pacto histórico. Luego, lo que se viene adelantando es la milicianización de la acción política, de la movilización social, de la protesta social, de los procesos electorales, y esto último que ocurrió, que fue lo de San Vicente del Caguán, que fue gravísimo, porque ya no solamente se trata de una milicianización desde organizaciones en el conflicto, sino que esa milicianización fue amparada y protegida directamente por el jefe del Estado. El presidente Petro, la semana pasada, escribe un trino en el que dice que él fue quien dio directamente la orden de que los policías que fueron secuestrados no recibieran el apoyo del ejército, porque según él había que enfrentar a 7.000 campesinos. Lo que yo le digo en el artículo es no son 7.000 campesinos, son 7.000 campesinos milicianizados, instrumentalizados y ordenados por las organizaciones criminales del narcotráfico y las disidencias de las FARC en la zona. De hecho, usted revisa la investigación que publicó en esta semana Salud Hernández Mora en la revista Semana. Ella se fue a Caquetá y vio cómo esos 7.000 campesinos que llama el presidente Petro eran personas pagadas, obligadas a ir si no eran sancionadas, es decir, eso respondía a un plan absolutamente miliciano. Y por eso creo que hay que ponerle mucho cuidado a lo que podríamos denominar la manipulación del lenguaje, porque esos eran milicianos y no, como dice el presidente Petro, 7.000 campesinos ingenuos, y eso lo que hicieron fue una asonada contra una empresa petrolera, el asesinato de un policía y el secuestro de otros 79 policías, y no como salió a decirlo el ministro del Interior, el doctor Prada, fue que eso no fue un cerco humanitario. Creo que entonces el propósito de este artículo radica en hacer entender en Colombia que hay un proceso de milicianización desde la política pública del gobierno que atenta contra el sentido democrático de nuestra vida social y de nuestra Constitución. Bueno, a mí me parece que eso responde a una estrategia tremendamente antidemocrática. Me parece que hay una hostilidad evidente del gobierno nacional frente a la fuerza pública. De hecho, nosotros vimos que lo primero que llegaron fue a decapitar lo que era el mando tradicional de las fuerzas militares. Evidentemente han montado eso que una política que ellos denominan de paz total, que a mi juicio rompe lo que habían venido siendo los consensos sobre lo que deben ser los procesos de paz, que desde que nosotros hicimos el nuestro en el año 90, para hablar de la última fecha de la última historia colombiana, hasta todos partían de la base de que los procesos de paz suponían desde su inicio la dejación de las armas a partir de la recuperación del monopolio de las armas por parte del Estado. Esta paz total ni siquiera menciona el punto. La paz total que están planteando es prácticamente la negociación con organizaciones de todo tipo, del narcotráfico, de clanes del Golfo, de distinto tipo de disidencias, etcétera, sin plantear los parámetros que exige
el Estado democrático, y es que un proceso de paz tiene que ir hacia la recuperación del monopolio de las armas, para que sea un Estado democrático. Un proceso de paz no puede consistir, como lo digo con todas las letras, en la legalización de la combinación de las formas de lucha. Es decir, la paz total no ha sido clara en el sentido de que hay que desmontar las estructuras del crimen, de violencia y de economías ilegales, sino que por el contrario pareciera que es la tolerancia simplemente a cambio de un cese al fuego, a donde el único que está parando la acción del Estado son las fuerzas militares. Creo entonces que ahí hay que preguntarse si realmente eso tiene sentido o si efectivamente es un riesgo enorme para nuestro sistema democrático.